Seguimos con nuestro tour virtual. El día de hoy, en la etapa número 4, tendremos la experiencia de convivencia entre planificación predictiva y métodos ágiles. Desde el capítulo de Asunción, Paraguay, el ingeniero Manuel Benítez nos acompaña. En la moderación, nuestra vicepresidente de Finanzas, Fernanda Arana. Adelante, Fernanda, cuéntanos. Gracias, César, y a todos los que nos están acompañando el día de hoy en nuestro cuarto día del tour. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del capítulo de Asunción, Paraguay. Y antes de presentarle nuestro invitado, queremos compartir con ustedes un poco de este hermoso país. Espero lo disfruten. ¡Qué bello país! Gracias, Capítulo Asunción, por darnos a conocer un poco de él y por hacer parte de nuestro tour virtual a través de la participación del ingeniero Manuel Benítez, quien nos compartirá su experiencia de convivencia de planificación predictiva y métodos ágiles. Manuel, gracias infinitas por compartirnos tu conocimiento y los dejo con el presidente del Capítulo Asunción, Roberto Candia, que nos hará el honor de presentar a Manuel. Hola, les saluda el ingeniero Roberto Candia, presidente del PMI Capítulo Asunción. Nos sentimos muy contentos de participar en este primer tour virtual PMI Sudamérica, organizado por el PMI Bogotá. El PMI Capítulo Asunción es un capítulo fundado en el año 2011. En la actualidad contamos con 85 miembros, 40 de ellos acreditados por el PMI. No podemos estar mejor representados esta noche. Como se darán cuenta cuando le haga una breve lectura del extenso y prestigioso currículum del expositor de esta noche. El ingeniero Manuel Benítez Codas es ingeniero electricista, además tiene un doctorado en ciencia de la empresa y una maestría en educación superior con énfasis en carrera de ingeniería. Fue docente en diferentes materias en universidades tanto del exterior como del país. En la Facultad de Ingeniería 1, en la Universidad Nacional de Asunción, fue director de carrera de Ingeniería Industrial, además de director de posgrado. Tiene una experiencia profesional de más de 50 años en empresas de consultoría en Brasil, en Paraguay, en Venezuela. Trabajó en campos de gestión de proyectos, planificación estratégica, sistema de calidad en proyectos de infraestructura y formulación de proyectos de inversión. Además, fue fundador y primer presidente del capítulo en el año 2011 y presidente también en el año 2014. Fue expositor en varios congresos del PMI, como en Boston en el año 81, Florencia el año 92, Panamá en el año 2010, Paraguay y Uruguay en el año 2011. Es autor de artículos
publicados en Paraguay y en revistas del extranjero. Es coautor de un capítulo del libro Handbook of Project Management, que ya está por su cuarta edición. Del año 68 al 92 estuvo radicado en el Brasil, donde trabajó como ingeniero de proyectos, gerente de proyectos de obras industriales y de infraestructura en el sector eléctrico. Retornó al país en el año 92 y hasta la fecha actúa como consultor independiente para empresas públicas y privadas. En la actualidad es docente, instructor de diversos cursos de grado, de posgrado, en dirección de proyectos en la Facultad de Ingeniería de la UNA, la Universidad Nacional de Asunción, el rectorado de la Universidad de Asunción, en la Universidad Nacional de Itapúa, y en empresas públicas y privadas. Así que es un honor personal, una satisfacción personal decir esto. Adelante, ingeniero, lo escuchamos con atención. Bueno, ingeniero Manuel Benítez, bienvenido. Gracias nuevamente por regalarnos su tiempo, por compartir su conocimiento de la mejor manera y sin ningún interés. Bienvenido al capítulo. El público es suyo, Manuel. Muchas gracias, buenas noches a todos. Veo que hay muchísima gente participando de este evento. Espero que les dé alguna novedad, alguna cosa útil para ustedes, porque es lo bueno cuando un expositor habla, bueno, ¿qué quedó? Quedó algo que puedo utilizar. Eso es lo importante que uno debe contribuir cuando es expositor. Realmente yo soy miembro del PMI desde el año 79, cumplí 40 años cuando el instituto cumplió 50. Y he visto pasar muchas cosas y he visto muchas modas y muchas variaciones, metodologías fueron cambiando, enfoques. Y realmente estoy viendo con gran sorpresa y hasta satisfacción ver cómo estamos utilizando ampliamente los métodos ágiles. Voy a comenzar con esto, la primera transparencia. Sí, bueno, el objetivo de la conferencia es presentarle una experiencia real de un programa de obras urbanas que fue planificado predictivamente y que tuvo que incorporar métodos ágiles en la fase inicial porque justamente la gran cantidad de tareas y procesos y participantes y variables era imposible manejarlo directamente con un método predictivo. El objetivo del aprendizaje es que ustedes reconozcan las limitaciones de la planificación predictiva y identifiquemos las posibilidades de adopción de métodos ágiles, cómo aplicarlos. En la siguiente transparencia, vamos a ver el contexto del proyecto. Este proyecto en realidad era un programa que estaba ya de transporte rápido ómnibus, está insertado en un programa amplio de reconversión urbana de la capital de Asunción. Es un programa que tiene 3 tramos, siendo que el primero y el segundo quedan hacia las afueras de la ciudad, y este tercero que queda bien sería en el centro mismo de la ciudad. Era el establecimiento progresivo de un sistema de transporte integrado más eficiente para la movilización ordenada de la gente, a medida de reducir un 30% aproximadamente del tiempo de traslado de horario de alto tráfico, además reducir la cantidad de vehículos de transporte público y reducir la contaminación ambiental. En la siguiente vemos que los mayores detalles del proyecto. Este es un programa que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y tenemos que ahí cumplía este proyecto completo. El programa comprendía básicamente el diseño de educación, estructuración e implementación del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros con todas las obras conexas desde el punto de vista vial, desde el punto de vista del sistema semáforo, desde el punto de vista del sistema general para hacer funcionar el sistema de transporte de manera eficiente, eficaz. Hay un detalle que este programa estaba insertado dentro de un otro programa más grande, el programa BRT, dentro del programa de reconversión urbana, que por su vez hace parte de un viceministerio y a vez de un ministerio de obras públicas. O sea, hay una interacción con diversas instituciones dentro del mismo ministerio que son las que causan realmente la necesidad de utilizar los métodos ágiles que vamos a ver después en la siguiente transparencia. Siguiente.
¿Cuál es el alcance del proyecto? Pero tenía un alcance bastante, yo acorté aquí para específicamente tratar la parte que teníamos en la cual aplicamos los métodos ágiles. Era diseñar y construir 8 kilómetros de 2 vías de corredores segregados para el tramo 1, que es el tramo central como les expliqué, diseño y construcción de paradas en el medio del trayecto y una terminal en el puerto de Asunción. Además, había que tener una semaforización vinculada con el sistema de control del semáforo de la ciudad, una solución a una avenida y a un arroyo que están al final cerca del puerto, bastante complejo, una iluminación de todo el camino con LED de manera de dar una iluminación continua y Marcos, cerrase la puerta, por favor. ¿Cómo? Por favor, todos cerremos los Los micrófonos. micrófonos. También había, en la siguiente etapa era la incorporación progresiva de ómnibus, autobuses eléctricos. Ustedes saben, el Paraguay es un país gran productor de energía eléctrica, el mayor exportador mundial, y es un absurdo que estemos utilizando transportes con combustible fósil cuando podemos utilizarlo por transporte eléctrico. El paso de transporte de combustible diésel o gasolina a eléctrico no es tan fácil como puede parecer. También tenemos en este caso una creación de veredas inclusivas y uniforme en toda la parte central. Actualización de marco, esto exige una actualización de marco normativo porque tenemos una serie de relaciones con la población y con los medios, incluso de las avenidas, que necesitan un cambio de marco normativo. Y había que tener dos aspectos muy importantes desde el punto de vista no físico, que es la viabilización social y ambiental, y un gran programa de comunicación social con el diseño e implementación de todo este sistema. El siguiente. El reto que teníamos era muy interesante. En el momento de la siguiente transparencia vamos a ver el gran proyecto que teníamos armado para toda la construcción de los 3 años que iba a durar este proyecto. Y ahí en ese, yo estaba trabajando consultor de este programa cuando llegamos el 1 de octubre y nos encontramos que, bueno, perfecto, teníamos terminado nuestro plan, teníamos nuestro proyecto, pero ¿qué pasa? Teníamos 3 meses, o sea, prácticamente octubre, noviembre y diciembre, para terminar todos los trabajos preliminares para comenzar la ejecución de las obras en el mes de enero. Ese era el proyecto. Entonces, las obras tenían que comenzar por lo menos en febrero. La idea es que teníamos toda la documentación hecha, toda la parte de planificación en enero para terminar las negociaciones, en enero mes de vacaciones, y en febrero poder comenzar la ejecución de las obras con el contratista que ya estaba definido. Pero eso implicaba una serie de acciones que había que tomar decisiones y negociar respuestas con agentes dentro del propio ministerio, como también con el exterior, como por ejemplo el Ministerio del Desarrollo Urbano, el Ministerio del Ambiente, con otras cosas que tienen interferencia, y la Municipalidad de Asunción, que es prácticamente el huésped que recibe este regalo, esta obra, sin que gran participación. Siguiente. Entonces, el equipo de gestión del programa se estaba reuniendo y de repente el día 5 yo veo que en el pizarrón en la pared estaba un modelo de Kanban. Y me pregunto, ¿qué es esto? Y me dice, no, lo que pasa es que una consultora que está trabajando con nosotros vino y nos sugirió que utilizamos este modelo para trabajo para esta parte. Observé el Kanban, no me gustó la idea porque una resistencia normal de todo ingeniero acostumbrado a la cosa dura, cosa ágil, cosa de los informáticos nunca saben planificar sus cosas y para esconder sus errores hacen esto. O sea, la vieja, el prejuicio que tenía yo y que tiene mucha gente que conozco. Entonces, pero no vencí mi resistencia, muy bien, perfecto. Voy a estudiar esto y volvemos a conversar mañana. Fui a estudiar, encontré los materiales que tenía del PMI, el folleto del adicional que iba con el PMI sexta edición y compañía. Fui a revisar, revisé los materiales y entonces vuelvo al día siguiente con la siguiente transparencia. Dije, bueno, comienzo a explicarles. Bueno, el método ágil y la construcción aparentemente es una pareja medio rara, porque una es siempre cosas blandas y la otra cosas duras, pero sin embargo hay una cosa que sí pueden tener alguna relación, que es una secuencia interactiva, no conocemos bien las cosas, cómo vamos a hacer, bueno, hasta ahí estamos igual, pero en la obra física no existe, no hay problemas que no hay en un software. En software no hay gravedad, no hay problema de restricciones, sin embargo, los edificios tienen siempre un procedimiento más rígido. Una obra pública tiene siguiente rígido, una secuencia
el tercizo se hace después del segundo, una falta no se puede hacer si no tiene la base preliminar, el semáforo se puede instalar si el poste no está instalado y los cables no están, o sea, hay una secuencia lógica. Para aquellos que deseen conocer más detalles sobre la método ágil de la construcción, aquí pongo abajo, que van a ver una referencia del Project Management Institute que habla justamente de los métodos ágiles aplicados a la construcción. Siguiente. Entonces, en la siguiente fuimos explicando a ellos, bueno, miren, fíjense, los métodos claves, los conceptos claves son, hay que alinear los entregables del proyecto a los requerimientos del cliente, hay que definir los objetivos claros para el proyecto, desglosar el proyecto, el desafío en partes bien pequeñas para completar el orden de prioridad más alta, arriba hacia abajo, revisar continuamente el progreso y la mejora de estas revisiones, definir cuándo se ha realizado una tarea o actividad del proyecto y desarrollar una inteligencia del equipo consiguiendo que todo el mundo entienda al mismo tiempo lo que está haciendo y trabaje de manera coordinada, entendiendo las necesidades de los demás. La siguiente. Entonces la pregunta era, ¿es posible aplicación? Bueno, hasta ahora todo bien, todos estos conceptos están bien, no hay contradicción con lo que se busca en la predictiva. Pero sin embargo, ese es el problema, que hay cosas que no son secuenciales. En las obras de ingeniería es dura, hay cosas que son secuenciales, son duras, en el software puede no ser. Entonces hay que entender de que hay unas limitaciones en ese aspecto, pero en general es posible hacer todo como vamos a ver en la siguiente transparencia. El siguiente, más. Entonces, ¿cuál era la oportunidad y la principal ventaja que nos traería utilizar el método ágil? Primero que podríamos incrementar la participación del cliente. En este caso, el cliente era el propio ministerio, el propio usuario. Deberían tener un participante directamente con nosotros, lo incluiríamos en la parte de definición de esas entregas parciales que teníamos la municipalidad, teníamos el Ministerio de Ambiente, era toda una manera clientes de algunas cosas del proyecto que podíamos hacerlo participar. También íbamos a reducir la incertidumbre y mejorar la gestión de los riesgos porque al dividir en menores partes, el error no iba a tener impacto sobre los demás. Entonces era ya una cosa que era más fácil de gestionar dividiendo en pedazos. Había una mayor precisión y confianza en la estimación de costo, evidentemente, porque en este caso podíamos tener menores pedazos, podíamos tener mejores apreciaciones y sobre todo podíamos utilizar unas partes coensambladas. O sea, por ejemplo, teníamos toda la parte de previsión de la montaje de las plataformas, de los autobuses, el tema de la semanización. Podíamos utilizar una parte de preformados para agilizar el proceso de la planificación de la ejecución. La siguiente, Majo. Entonces, el 8 de octubre ya fui y dije, bueno, señores, estamos todos de acuerdo que vamos a aplicar el método ágil. Ya estoy de acuerdo que este proyecto está en fase de definición y podemos hacer lo que podemos planificar aquí, estructurar para ejecutar. Entonces, le propongo lo siguiente. Vamos a considerar la aplicación ágil de este proyecto que tiene características incrementales, no son predecibles, puede ser gestionado con enfoque predictivo. Esta parte inicial es un desastre desde el punto de vista predictivo. Tenemos negociación con la municipalidad, negociación con el Ministerio del Ambiente, tenemos negociación con el Ministerio, tenemos negociación con la asesoría jurídica, tenemos negociación con la Procuraduría de la República. Hay demasiadas cosas que son blandas cuyos resultados no se pueden prever y no se puede ver cuánto tiempo se va a negociar. Entonces vamos a desarrollar un borrador de rol de distintos participantes y vamos a meternos a trabajar en este tema, a aprender cómo se hace. Y como referencia vamos a usar el material del PM4R ágil del BIT como base para la definición de la aplicación de enfoque ágil del proyecto. O sea, teníamos una guía de referencia. Y este fue interesante porque posteriormente el BIT, que era el que financiaba este proyecto, se interesó tanto con la aplicación que pagó un curso para todo el mundo. Yo ya no estaba en el proyecto del 4 ágil que se hizo para todo el mundo y que continuó siendo utilizado y está siendo utilizado hoy en día. El siguiente. Entonces ahí, ¿cómo hicimos cómo es la convivencia entonces de enfoque? Y ahí vino, en el siguiente mostramos entonces que se arma la primera comparación. Entonces en el cuadro a la izquierda tenemos que eran solo los ciclos de vida de incremental, todos los productos que teníamos que hacer desde plazo de octubre a diciembre, con los resultados esperados para cada producto y quiénes tenían el equipo, los miembros del equipo del proyecto. Y eso lo traducíamos
al ciclo de vida predictiva en el proyecto, utilizando el proyecto, teníamos hacerlo agrupadamente que coincidieran todas las fases del proyecto 1, la ejecución del contrato, alcance, cronograma, dentro de está desglosado dentro del sistema predictivo, del sistema ágil. Entonces vimos que era posible y que no quedaba nada suelto en el medio. O sea, hay un equilibrio perfecto entre las dos enfoques que se iban a aplicar en ese momento. Siguiente. Entonces ahí hicimos una revisión del concepto de lo que era la fase de las pilas, cómo se hacían las pilas de actividad, de las tareas, cómo se hacía el sprint, qué significaba el sprint, que eran 2 semanas que se giraban las cosas, que todos los días se hacían reuniones, se revisaba y que al final de las 2 semanas se hacía un análisis, una actualización para hacer una revisión del sprint para ver entonces cómo se hacía la siguiente etapa. Eso se trató todo un día, se reentendió y se pasó entonces a aplicar. Siguiente. Ahí vino el punto clave. ¿Cómo hacíamos? ¿Qué pasaba con la gente que estaba trabajando en el proyecto? Era un montón de gente que estaba allí que tenían diversas funciones. Entonces tuvimos que hacer una clara definición de qué es lo que serían los líderes del proyecto, quién se encargaba del diseño del producto, quién sería el Scrum Master y quién haría básicamente el trabajo. Lo que sí se aplicó, todo el mundo tenía que asumir su responsabilidad y estar firme tratando de cumplir con sus compromisos porque todo el mundo estaba dependiendo de todo el mundo. Siguiente. En la siguiente transparencia tenemos la descripción que hicimos en el momento, cuáles serían los roles de los miembros, los diversos componentes del equipo, y cada uno estudió su parte y estábamos de acuerdo con esta distribución. Y ahí entonces armamos en la siguiente parte, en la siguiente transparencia, Rafa, el marco del Scrum finalmente. Entonces ahí la consultora que había traído la idea, a la cual yo apoyé, le explicó realmente el marco del Scrum de nuevo, explicó la forma de cómo se realizaban las tareas, la distribución, los criterios que se utilizaban para hacer las pilas de tareas, cómo se iba a hacer la parte de asignación de tiempos y de responsables, de dificultades. Y eso trabajamos todo un día y revisamos todo el sistema para ver, entonces hacer el primer sprint. Y ahí fue entonces el 18 de octubre. Fíjense, el 1 de octubre al 18 de octubre llegamos a hacer el primer sprint y comenzamos a trabajar con ese sprint. ¿No? El siguiente. Y ahí armamos el primer sprint. ¿Por qué pasa? Aquí ya vemos que ya en el primer sprint ya había a la parte derecha estaban en desarrollo, cosas que ya estaban en ejecución. A la izquierda lo que estaban en planificación y que ya estaban en ejecución porque el proyecto ya estaba funcionando. Entonces ahí tuvimos una primera visión de lo que sería el sprint y durante esas 2 semanas se fue realizando el sprint. Siguiente más. Entonces ahí, después pasado, terminado el primer sprint, comenzamos en el segundo. Se hizo una revisión, se aprendió las lecciones aprendidas, se verificó de que habíamos sido muy optimistas con ciertos plazos, que no habíamos asumido muy bien las responsabilidades, que habíamos puesto libremente, debía ser en 2 semanas, en realidad lleva 4 semanas, y hay uno que se dijeron 1 semana y le llevó 2. Entonces, esas fueron las lecciones que fueron aprendidas y tomamos un aprendizaje que fue después aplicado en adelante. Entonces, viene después de vuelta, el siguiente, revisamos el primer sprint, vimos que había unas cosas que habían quedado sueltas, entonces volvimos a revisar y fuimos al segundo sprint, en la siguiente, en el cual sí ya estaba bien organizado. Tienen que inclusive físicamente el layout como está ordenado, de que tenemos todas las pilas con todas las cosas y están indicados cuáles son los responsables y ahí le agregamos los niveles de dificultad para cada una de las tareas, que esto era lo importante para poder hacer el gráfico de seguimiento. En la siguiente transparencia tenemos el burn down chart donde estábamos ya perfectamente teniendo todas las actividades, sus responsables, su duración y también teníamos sus dificultades. Y ahí ustedes ven de que cuando hicimos la línea roja representa lo realmente realizado, ven que estamos muy mal. Y analizamos entonces cuál es la condición, por qué estaba tan mal, tan apartada la línea roja del azul. Y era porque habíamos sido optimistas, habíamos sido menospreciados de las dificultades o no conocíamos realmente las dificultades que estaban involucradas en cada una de las tareas. Muchas veces las tareas las habíamos asumido sin entender bien qué eran. Le pasamos a alguien asumió porque estaba ahí y después resulta que irresponsablemente descubrimos que no se podía hacer. Y así fuimos a la siguiente etapa. Y esa es una gran retrospectiva. Cuando terminó el sprint 2, cuando se hizo el sprint 2, se tomó toda la fase esta de lecciones aprendidas y había realmente una gran necesidad. Bien, fue presencial.
Es una Por gran necesidad. favor, mute. Ah, creí que tenías Por favor. Micrófonos, por favor. Micrófonos. Entonces ahí fuimos a la siguiente, ya terminaba mi contrato, yo tenía que salir ya y fuimos a la siguiente de transparencia, Mafe. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones que llegamos? Danos un segundito. Vamos al siguiente. Mafe, la siguiente. Vimos de que en la fase de planificación de proyectos se puede utilizar métodos predictivos, pero no va a ser preciso. Entonces hay que llegar a un nivel más a detalle de actividades, más que permita asegurar el cumplimiento de los plazos. Cuando ustedes se acuerdan la famosa curva del PMI, esa del nivel de responsabilidad, el nivel de posibilidad de alteración, sí, en la primera fase no se puede cambiar todo sin gran costo, pero para cambiar tenemos que tener un plan. Y justamente lo que permite la aplicación del método ágil es tener una planificación más detallada día a día y que se va verificando día a día. Porque, por ejemplo, una tarea de conseguir el permiso municipal significa una serie de cosas. Escribir una nota, llevar la nota, hacer mesa de entrada, hacer seguimiento, ver que atienda. Si no se atiende, ver qué manera se hace un lobby por arriba con la autoridad. El ministro le puede llamar al intendente para que resuelva. Entonces, una actividad que no es entregar una nota, esperar el día siguiente salir a buscar. No existe eso en los proyectos públicos. De todas las notas se entrega, hay que preparar, elaborar, tiene que estar aprobado, firmado conforme el nivel del pedido va a ser firmado por el propio ministro o por un viceministro o por el propio director del proyecto, depende de dónde va la nota, a qué nivel va la nota en la municipalidad, lo mismo en los ministerios, hay cosas que tienen que ir de ministro a ministro, hay cosas que pueden ir de director a directora, hay cosas que se puede llamar por teléfono, cosas que se puede hacer WhatsApp. O sea, el aspecto comunicación es muy importante también en el tema del método ágil. La agilidad, internamente el equipo tiene mucha facilidad de comunicación, pero como en la fase de planificación involucra trabajar con agentes externos, ahí hay que tomar cuidado con las cosas. Pero es posible hacer, y es lo que hicimos fue en las primeras pruebas, en los primeros 2 sprints se consiguió un buen resultado. Y ahí tiramos algunas recomendaciones que están aquí al final, ya terminando la presentación. Sí, más bien la siguiente y última. Las recomendaciones, sintéticamente, en realidad habría más, pero estas yo diría que aquí yo traté de hacer estas 4 ser la síntesis del aprendizaje. Primero, hay que tener un conocimiento acabado de los aspectos técnicos de las tareas a realizar. Todo tiene que saber exactamente lo que consiste. El aspecto técnico, digo, esa historia, la carta esta se va con qué documento, qué nota se va, qué tipo de nivel de diseño, qué se va allí. Segundo, hay que ser realista con el alcance del plazo. ¡Ya cállate! Otra vez ahí la gente de Francisco. Por el lado de... Puede cerrar los micrófonos. Había un niño ahorita, Por Dios. Entonces, el siguiente fue que hay que ser realista con el alcance del plazo. No hay que ser muy optimista. Es preferible ser pesimista de que ser muy optimista. Otra cosa, hay que establecer claramente los interesados de cada tarea y gestionar la participación casi cuando, como les dije, se envía una nota, se lleva la nota, se le llama al secretario, se le ve, tiene que llamar al ministro, quién tiene que llamar. O sea, los pedidos que implican decisiones que tienen procedimientos internos a la administración pública son complicados. Después tenemos que lograr el compromiso. Eso es lo fundamental. Cada responsable ser absolutamente responsable, comprometido con su tarea. El tener éxito es una necesidad en este caso. Cada tarea tiene que terminar dentro de cierta exactitud. El segundo punto importante fue la selección del Scrum Master. Es una persona que además de tener la capacidad de negociar con las personas, articular, tiene que tener autoridad para solucionar las dificultades dentro de la institución y afuera. Tiene que tener una capacidad suficiente para poder articular esas acciones de los miembros internamente con el exterior. El tercer punto, eso sí es importantísimo, vimos que era en la primera no se siguió, en la segunda se siguió y cómo mejoró, que era aplicar sistemáticamente las normas del método, las reuniones diarias, las reuniones semanales, los briefings, la documentación, los sprints, la retrospectiva, hay que seguir el procedimiento, hay que apegarse a eso. En eso no hay que andar aflojando porque ahí se cae la estantería. Y por último,
gráfico burn down. Hay que construirlo con la mejor precisión posible cuando se hace la planificación y hay que analizarlo muy en profundidad para obtener las lecciones aprendidas antes de comenzar el siguiente sprint. Cuando se tiene el burn down, la curva de la derecha, donde va a estar lejos, obviamente la primera va a estar lejos de la curva inicial, pero hay que ver de manera que cómo ir afinando. Y el análisis permite ver por qué esta actividad quedó tan fuera del origen. Y por ahí entonces surge, se da vuelta hacia atrás y dice, mira, no fuimos realistas con alcance plus, mira, no conocíamos bien las dificultades, mira, pensamos y el proyecto ya estaba listo y no estaba. Entonces son cosas que están así. Entonces, de alguna manera, en un proyecto se puede convivir en determinadas etapas con los métodos ágiles y probablemente sea una manera práctica de deshacer los entuertos cuando encontramos un nudo gordiano en el medio y eso tomamos esa parte y lo convertimos en aplicar métodos ágiles para salir de ese aprieto. Muchas veces en obra existe muchas cosas, una cosa parecida que llega el ingeniero de obra con toda la gente en el día, desarman las cosas de lo que se tiene que hacer, las tareas se distribuyen para la semana y se va haciendo y se va siguiendo durante la semana. Ellos no estudiaron métodos ágiles, pero al final es lo que hacen es esto mismo. Yo he visto que justamente ya al máximo tiene un pizarrón de cual se escriben las tareas que tiene cada uno y se va haciendo, porque hay un plan general y una lógica general. Esa es la verdad que lo que permite que los métodos ágiles funcionen bien es cuando ya hay un marco general, una línea general que ya definida. En el caso de las obras de ingeniería ya hay eso, entonces el método ágil es fácil y es más fácil de orientar. Y esa es la experiencia que nos llevó prácticamente 3 meses. Lastimosamente después tuvieron problemas, cambios de autoridades, y tuvo una parada y ahora en este momento recién retomaron después de 2 meses. Otra vez todavía no comenzaron las obras lamentablemente que tenían que haber comenzado en febrero. Después entramos con el tema del coronavirus, con la cuarentena y la obra recién retomaron las obras en la ciudad, retomaron recién la semana pasada. Y bueno, eso es todo y espero las preguntas que sean necesarias, que les espero responderle a todos. Gracias, Manuel. Creo, y en lo personal, frente a este tema, tenía muchas dudas o era un poco incrédula de cómo aplicar agilismo, sobre todo en proyectos de construcción. Gracias por compartirnos tu experiencia. En estos momentos tenemos 3 preguntas. Tengo una de Winston Castro, Manuel, y él la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la diferencia entre pasar de una planificación predictiva utilizando estimaciones rolling wave o progresivas a pasar a una aplicación adaptativa? Y estamos hablando un poco de juego de palabras. En realidad, el rolling wave o falling down son cosas que son en la secuencia. Lo que ocurre es que la diferencia básicamente que yo veo es que cuando uno hace la adaptativa, esa secuencia puede ser alterada. Cuando existen rolling wave o las otras, hay una secuencia que hay que seguir. En este caso, no hay. Por eso es que no es siempre que se puede aplicar. Por ejemplo, el caso inicial, donde tenemos que tener una serie de permisos de diversas instituciones, tenemos una serie de negociaciones de contrato, tenemos negociaciones de presupuesto, que todas se pueden hacer más o menos en paralelo, algunas más adelante, más atrasadas, algunas relacionadas a las otras. Es posible aplicar el método ágil y se va a tener buen resultado. Cuando la cosa está más dura, cuando hay una secuencia más determinada y los tiempos ya son más largos, yo creo que ya queda un poco más difícil utilizar una metodología de ágil. Pero es una cuestión yo diría de tiempos. Una de las cosas que influye mucho es los tiempos disponibles. Cuanto más corto el plazo, es más posible hacer métodos ágiles. Perfecto, gracias, Manuel. Acá tenemos otra. Y es, ¿cuál fue la estrategia de cambio para que el equipo adoptara el método ágil? Bueno, eso fue muy interesante, la verdad, porque el equipo estaba muy entusiasmado. Ese trabajo comenzó en julio, cuando yo comencé con un curso que les di sobre planificación de programa. Y durante todo el tiempo vinimos armando lo que sería el libro del proyecto, el plan de la ejecución del programa. Y veníamos viendo las dificultades y el susto que tenía, porque esa obra en realidad tuvo un antecedente muy negro. La primera parte fue prácticamente toda echada atrás y estamos volviendo de cero. Entonces, una manera de recuperar el prestigio del proyecto era con este tramo. Entonces, había una cierta, había una presión, vamos a decir, de que funcionara la cosa.
Y cuando llegó el momento, bueno, la gente vio de que pues el método que estaban siguiendo, que era el que se usó en la parte anterior, que no resultó, no íbamos a ningún lado. Entonces, cuando se le ofrece la salida, una posibilidad, que el método este iba a traer una posibilidad de éxito, la gente embarcó y se entusiasmó. Y realmente había en el grupo, había de unos grupos, unos 16, había 3 o 4 personas muy líderes de su grupo que fueron las que compraron la idea de él y se aplicaron y estudiaron y realmente empujaron la cosa. Realmente cuando en el equipo se tiene 2 o 3 personas que compran la idea y se involucran y ellos acaban transmitiendo el entusiasmo a los demás para que les sigan. Así fue como conseguimos que la gente adoptara esto. Bueno, y en particular a ti, adoptar esa metodología ágil. ¿Cómo? Listo, Manuel. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo abordaron el tema cultural a nivel directivo con la incursión del método ágil para ejecutar el proyecto? Bueno, la verdad es que nosotros mantuvimos en secreto lo que hacíamos. Solamente dentro del proyecto sabía lo que estábamos haciendo. Extramuros del proyecto, fuera del director del proyecto, nadie sabía en el ministerio, nadie sabía en otro lado lo que estábamos haciendo. Había la posibilidad, vamos a una oficina que da en otro lado, fuera diferente, entonces nadie sabía realmente qué es lo que estábamos haciendo. Y era un equipo compuesto de gente de todo contratada, no era gente de carrera del ministerio la que estaba en el equipo. La verdad, tengo que reconocer que esa era una gran ventaja. Si hubiera sido un departamento del ministerio para meterle en esto, iba a ser una guerra que todavía estaríamos peleando. Pero como era toda gente contratada para este proyecto y no tenía no cargaba la mochila de la estructura anterior del ministerio, entonces fue más fácil salir. De los 16 que estaban allí, había 2 que eran del ministerio en realidad, que era necesario tenerlo porque los que manejaban las llaves de algunos funcionamientos, procedimientos, pero el resto eran todos gente contratada de consultores externos, la mayoría mujeres, entre paréntesis, además de los 16 creo que eran 15, 13 eran mujeres. Bueno, hay un detalle también, varios de ellos habían sido mis alumnos ya en la universidad, también tenían esa ventaja de conocer a la gente y que fueron básicamente las líderes del movimiento del cambio cultural. Perfecto. Bueno, factor clave de éxito las mujeres. Sí. Mentira. Sin duda. Bueno, acá tenemos una pregunta de Sergio. Manuel, y es, en su concepto, ¿el enfoque ágil puro no es conveniente para los proyectos de construcción? No, yo dije, es conveniente en determinadas etapas. Yo creo que una visión general no creo que se pueda utilizar. No sé. Yo utilicé como una herramienta tipo emergencia para resolver un problema en el cual la indefinición de las tareas dentro de las entidades era muy grande. Y en un proyecto de ingeniería de construcción, realmente eso no es así. Por ejemplo, si yo gano una licitación para una obra o un contrato público, no tengo esa posibilidad de tener esa alteración, porque está todo previsto. Yo tengo que ejecutar el tema y los problemas que surjan los voy a resolver en el momento, no hay gran drama en eso. Este es un proyecto que yo diría de que cuando se trata de un proyecto de interferencia urbana, y ahí es importante ese aspecto, estuve pensando mucho sobre eso en aquel momento. ¿Cuáles son las características de un proyecto urbano? El montón de interferencias. Yo había tenido una experiencia en el Brasil cuando íbamos a construir un acceso a una ruta muy grande que teníamos que convertir una avenida en ruta y después de examinar los primeros 100 metros, aunque había 3.000 interferencias, se desistió y se cambió de tema y se fue por otro lado. Pues realmente en el medio urbano el problema son las interferencias. Fíjense que esos 8 kilómetros, era 4 y 4, lo dividimos en pedazos de 200 metros. Pedazos de 200 metros, que en cuales 200 metros cada uno se iba resolviendo todos los problemas que surgían. Entonces, cada pedazo de 200 metros tenía un responsable por resolver los problemas del lugar. Habían los programas macro, problemas de permiso, todo eso grande que había, pero cada tramo tenía otra vez su problemática propia. Y ya eran métodos ágiles y directos. Allí sí se planificaba ágilmente. Pero ya había una guía, había que resolver el problema con los vecinos. Entonces, fíjense que se va a colocar una parada de autobuses. Esa parada se va a quedar en una vereda, o sea, en una calzada, va a haber enfrente a un negocio. La persona del negocio no quiere la parada allí, tiene que sacarlo allí. ¿Y dónde lo pone? El vecino no quiere. Ahí en ese momento cuando estábamos, alguien tuvo una brillante idea, dijo, pero un momentito,
esto, nosotros no necesitamos parada en todos los lugares. ¿Y por qué? Estoy verificando aquí que el gráfico de carga y de entrada y bajada de pasajeros, vemos que a la llegada a este primer tramo de 4 kilómetros de entrada a la ciudad, la gente se baja y desaparece, no necesita parada. Sí, el de la avenida, el de la salida de la ciudad, sí necesita paradas. Y es una calle que tiene más espacio. Y al final, entonces, de los, no sé qué, 12 o 14 estaciones que iba a haber, al final quedó la mitad, porque la mitad nomás la que estaba en la salida, y ahí había más posibilidad de manejar los espacios. Fíjense que esas son cosas que en una predicción predictiva no aparecen. Aparecen en el momento que uno está resolviendo ahí en el calor de la batalla, prácticamente. Ok, Manuel. Mira, acá hay una pregunta también interesante y es, la hace Juan Carlos Flores, y es ¿cómo manejaron la burocracia y la abultada documentación que normalmente exigen estos proyectos? Y bueno, y ese fue el gran desafío, porque fíjense que justamente mayor parte de las actividades, de las tareas que estaban ahí, eran obtención de romper burocracia, era resolver problemas burocráticos. Por ejemplo, como le expliqué, permiso de la municipalidad para interrumpir el tránsito en determinados momentos que se iba a cruzar. La obra estaba en la calle y llega un momento hay un cruce. Ese cruce tiene que cerrarse durante 2 o 3 días para poder pasar la obra y después continuar. O sea, hay un permiso que hay que ver con la municipalidad, negociar con la municipalidad, avisarles, sentarse con la municipalidad y desarrollar un procedimiento. Muy bien. ¿Cuál procedimiento? Bueno, 15 días antes yo te aviso que vamos a cerrar la calle tal día. Y la calle está cerrada de tal a tal día. Entonces, ese día vas a hacer el desvío de manera que el tránsito, y aquí está el plan de desvío. El tránsito de esta gente que no va a cruzar aquí tiene que ser desviada para cruzar allí. Eso era todo una batalla. Imagínense que había que hacer 22 veces ese corte. 22 veces se iba a negociar eso. Pero claro, sabíamos que el primero y el segundo era complicado. De ahí en adelante ya se acostumbra la gente. Otro tema, el tema de los permisos ambientales, también es un problema. Después tienen problema con la compañía de electricidad, cómo hacer los cambios, o sea, todo burocracia, evidentemente. ¿Cuál era la solución? Ahí encima, perseguir cuerpo a cuerpo en las entidades públicas, hablar con la gente, negociar, mostrarle interés, hablar con el ministro, hablar con el director del departamento, hablar con el intendente, venderle la idea de la necesidad. O sea, es un trabajo realmente, la parte de negociación y lobby ahí es fundamental para destrabar la burocracia. Bueno, Manuel, gracias. Acá tenemos otra pregunta de Paul y es, ¿qué competencias son las más relevantes para un PM de un proyecto de construcción que le permitan facilitar la aplicación de herramientas ágiles? Comienza porque él sea ágil, la flexibilidad, la adaptación a las situaciones, la comprensión de los cambios repentinos. Estamos en un mundo VUCA, ¿se acuerdan los VUCA? ¿Verdad? Variable, incomparable, imprevisible, bueno, todas las cosas. Y una obra de ese tipo, cuando entra en el área urbana, es un VUCA total. No es la misma cosa que un camino en área rural. O sea, yo estoy en un proyecto de caminos vecinales donde no hay ningún problema de ese tipo. Son 60 kilómetros campo traviesa. Voy a tener problema con uno u otro vecino, problema con cruzar un río, cruzar una cosa, pero no es la misma cosa que estar donde cada 100 metros tenés un problema, cada 20 metros tenés un problema. En 8 kilómetros tenemos prácticamente 200 problemas por cada 100. Entonces, imagínense cuánto da eso de problema. Yo creo que la gran característica del project manager en un proyecto de este tipo es saber manejar las habilidades blandas. Las habilidades blandas son fundamentales en negociación, entusiasmar a la gente, entender los problemas y sobre todo anticiparse en lo posible a los problemas. Esa es la principal característica de este tipo de proyectos. Gracias, Manuel. Acá tenemos otra pregunta de María Isabel. Dice, ¿qué opinión le merece la efectividad de la implementación del abordaje ágil desde el punto de vista de la gestión del cronograma y de los recursos? Y bueno, ahí viene el gran desafío de que hacer con que la gente utilice los recursos están disponibles y no se alteren los recursos. Pero normalmente los grandes recursos que están involucrados en un proyecto, en este caso, por ejemplo, no tenía impacto la acción de los miembros del equipo en el costo del proyecto, porque el costo del proyecto ya estaba dado, ya estaban los contratos hechos. Entonces no había problema. Pero yo creo que
si aplicamos métodos ágiles, hay que tomar mucho cuidado con las variaciones de presupuesto, ¿sí? Porque eso es, bueno, ahí tenemos que caer al famoso triángulo, famoso alcance, costo y plazo, porque realmente siendo pequeños pedazos, pequeñas fracciones, el PTM ahí en este caso, el triángulo de hierro es fundamental. No sé si eso responde la pregunta, si entendí bien la pregunta. Y aquí está el otro. María Isabel. Y aquí está vacío. Hola, buenas noches. Saludos desde Caracas. Sí. Manuel, excelente tu presentación. Mi pregunta, Este el cuento se objetivo va. de mi pregunta era principalmente porque he visto que hay poca atención a la parte de los recursos financieros cuando se hacen abordajes ágiles. Entonces quería saber si ustedes tuvieron una experiencia de ese tipo y también quería saber si efectivamente incorporar el abordaje ágil dentro del proyecto que ustedes que están desarrollando, efectivamente se notó ajustes importantes al cronograma de la planificación inicial. Bueno, en primer lugar, ninguna de las tareas que se realizaban significaba modificación de costos del proyecto, porque eran todas tareas administrativas que no alteraban. La única cosa que alteraba el costo era la negociación con un contratista que había sido contratado inicialmente para una obra que después se cambia para otra. Esa negociación sí, pero esa era una cosa que ya era un imponderable que iba a resolverse. O sea, cualquier cambio que se iba a hacer presupuesto, si iba a ser, no sea el método que sea, tenía que hacerse la renegociación de cambio de programa, de contrato. Pero en general yo diría que es muy arriesgado el método ágil cuando se tiene y manejar los presupuestos relacionados con las actividades. Pero no es tanto si es que lo dividimos bastante en pedazos manejables, partes pequeñas, y tener un adecuado control de esas partes. Si uno tiene, ahí lo que sí exige que es un cuerpo a cuerpo con la parte de costos. Si cada una de las actividades está en ejecución, yo supongo, vamos a suponer un equipo que está haciendo un diseño de un proyecto en el cual hay 6 personas haciendo partes diferentes del proyecto y cada uno tiene determinadas horas y un determinado equipo para hacerlo, bueno, establecer compromisos. Ahí vamos al precio fijo. Mi hijo, este es su trabajo y esto usted va a ganar tanto por este trabajo. Yo no le voy a pagar si usted pasa las horas, no le voy a pagar si usted no me entrega el trabajo como sea. O sea, ahí tenemos que establecer yo diría una regla de hierro en el sentido de, no, mira, el trabajo vale tanto y tiene que ser en tanto tiempo. Y si no hace tanto tiempo, bueno, vamos a tener una multa o una penalidad. Pero yo no sé, no tengo experiencia de aplicación de ágil en obras de ese tipo. En mi caso fue una cosa muy, vamos a decir, emergencial, vamos a decir así prácticamente, para resolver un problema que hacía que haber en 90 días había que hacer un proyecto para poder tenerlo listo para comenzar la ejecución en el siguiente. No se hizo, pero el esfuerzo, lo que nosotros hicimos terminó bien, pero lo que pasa justo hubo cambio de autoridades, cambio de decisiones y el proyecto se pasó todo para el siguiente. Después vino las vacaciones, después vino y lo otro. Al final no sé qué, no tengo idea de lo que está pasando y no quiero tampoco preguntar para no pasar un dolor de cabeza. Muchas gracias por la respuesta. De nada, Isabel. Gracias, Manuel. Acá estoy viendo, a ver, más preguntas. Dice, este lo hace César Mendoza, dice, si el alcance fuese bien definido y los participantes conscientes y efectivos en su participación esperada de involucramiento en el proyecto, podría decirse que ambas metodologías tienen el mismo efecto, logro del objetivo. Sí, Eric Janet, uno de los fundadores del PMI, director de una de las grandes constructoras norteamericanas, decía, la función del gerente de proyecto es
hace que el maldito trabajo sea hecho. O sea, en este caso realmente, sea el método que sea, tenemos un objetivo, tenemos un plazo, tenemos un costo y tenemos unas reglas que cumplir. Va a depender de la manera que manejemos, pero a eso tiene que cumplirse. O sea, yo no creo que el método puede variar la forma de hacer, pero el objetivo siempre es el mismo. Yo estuve leyendo diversos documentos sobre otros proyectos en los cuales se utilizó ágil, y casi siempre lo ágil en la construcción se utiliza para partes, no se utiliza para un completo. No creo luego que sea posible, porque un proyecto de varios millones de dólares a realizarse en meses o en años y con un montón de contratistas, es muy difícil manejarlo de una manera así, ir improvisando y encontrando solución a cada rato. Exige una planificación predictiva muy rígida en general, y después yo diría de que habrá puntos de ajuste en puntos determinados críticos. Por ejemplo, me acuerdo un caso, una obra de este tipo, de que iba todo muy bien hasta que de repente vino una época de lluvia muy fuerte y prácticamente de los 12 kilómetros que se habían hecho de la avenida, 4 kilómetros la llevó el agua. Y era un problema que no se había previsto, de que esa agua podía venir. Son unas circunstancias especiales. Y ahí se vio de que todo lo que se había hecho de las obras de arte no eran suficientes para que el agua pasara y no llevara el terraplén. O sea, había un problema de ingeniería inicial. No se había hecho suficiente estudio, y realmente esa lluvia hacía 25 años no ocurría con ese nivel. Nadie ni se acordaba que existía, que el agua pudiera pasar por encima de la carretera en ese lugar. O sea, pero como le digo, son cosas que en este momento la solución de la cosa se aplica el método ágil. O sea, encontrar la información, tomar las decisiones, las tareas, ahí puede aplicarse. Yo creo que en emergencial es muy apropiado utilizar el método ágil en momentos de emergencias. Gracias, Manuel. Tenemos otra pregunta. Luis Fernando pregunta, en el caso expuesto, ¿cambiaron el rol de Project Manager por Scrum Master o mantuvieron ambos roles? No, había. El Project Manager continuaba siendo, ¿verdad? Había un Scrum Master específicamente para esa parte, pero el gerente del proyecto continuaba el mismo. O sea, eso no se alteró. Es el gerente del proyecto está por encima de esto, ¿verdad? En realidad era el director del programa. Esa persona mantenía estaba expectante por encima del Scrum Master. El Scrum Master era uno de los gerentes, pero hizo de Scrum Master en ese momento durante toda esa época. Ok. Ahí debe agregar algo, justamente esa. Es muy importante esa pregunta, ahora me doy cuenta de la implicancia que tiene. Gracias por la pregunta. Realmente hay que dejar bien claro que las funciones del gerente del proyecto como gran director del proyecto, vamos a usar la expresión director del proyecto como nos gusta usar en el PMI, y entendiendo las funciones del proyecto como aquel que es responsable por la ejecución de las actividades y los compromisos con el cliente, básicamente, es garantizar que esa gente, el Scrum Master y el equipo, cumpla con los compromisos adecuados asumidos, que atienda a la necesidad de satisfacción del cliente, atienda a las versiones técnicas a plazo. O sea, realmente el director del proyecto continúa siendo el responsable, y más aún sigue, vamos a decir, entre paréntesis, acompañando muy de cerca lo que está haciendo el Scrum Master y el equipo para garantizar los intereses del cliente, que en este caso él está representando. Ok. Gracias, Manuel, por la aclaración. Y tenemos también otra pregunta interesante de Alejandro Martínez. Dice, ¿se te materializó algún riesgo de impacto alto o de baja manejabilidad? ¿O dónde hubo que gestionar más para mantener el plan de ejecución? Hubo sí riesgo, y estaban cuando se hizo en el segundo sprint. En el primero no se hizo un análisis de riesgo porque estábamos aprendiendo, y yo como consultor no quería mantener la idea del sprint y no entrar en demasiado detalle para que no se complique la cosa. Y en el segundo sí, cuando ya se hizo el primer burn down y se revisó el burn down del primer sprint, ahí fue donde miramos realmente que había análisis. Ahí aplicamos riesgo, descubrimos cuáles eran las tareas que tenían riesgo, y se hizo un rápido análisis, identificación de riesgo, evaluación de riesgo y gestión de la solución del riesgo, porque realmente todo esto tenía riesgo, pero algunos tenían riesgo que eran no visibles. Los riesgos visibles ya sabíamos cuáles eran.
Sabe que el riesgo aquí es que no te entreguen a tiempo el documento, la persona para recibir, esos riesgos ya había, pero sí había otras actividades que no le habíamos visto riesgo y que cuando se hizo las preguntas de análisis de riesgo aparecieron los riesgos. En este caso no hubo dos actividades que tenían riesgo, pero no eran grandes. Bueno, Manuel, ya, pues para cumplir nuestro horario, nos quedan 3 minutos. Vamos a cerrar ya la sesión de preguntas y quiero darle paso a Luis Sepúlveda, nuestro pionero en esta gran idea del tour virtual. Luis, Manuel, muchas gracias por su participación, nuevamente por compartir su conocimiento y su tiempo. Luis, te voy a dejar con el equipo y todos los participantes. Bueno, muchas gracias a todos y tengan una buena noche, pues, entonces. Bueno, buenas noches. Manuel, muchas gracias por su participación y especialmente al capítulo Paraguay por haber participado en este tour y por la importancia de que tuvimos de conocer un poco más de tanto de Paraguay como de las experiencias que nos acaba de comentar Manuel sobre lo que es convivir dos tipos de métodos que muchas veces generan también bastantes inquietudes, y cuando uno ve las preguntas, cuando ve las inquietudes, nota que en este tema tiene mucha tela por cortar y seguramente los que son predictivos tendrán sus inquietudes y los agilistas también. Lo importante es entender cómo la gestión híbrida cada día está tomando fuerza. Y por eso pues los invito a todos los que son miembros del PMI a que empecemos a tomar conceptos de la agilidad disciplinada, que es un concepto que ustedes saben el PMI adoptó y el PMI pues está impulsándolo, pero tiene muchos conceptos de gestión híbrida y yo creo que eso es lo que tenemos que todos aprender a convivir. Realmente los enfoques no van a ser tampoco de un solo color, los enfoques van a ser siempre más orientados a ver qué práctica o qué enfoque es más adecuado dependiendo del tipo de proyecto que vamos a tener, inclusive lo que nos comentó Manuel. Vamos a convivir en diferentes etapas del proyecto con diferentes enfoques y diferentes métodos que seguramente son muy más beneficiosos para la etapa y el resultado que esperamos. Entonces, muchas gracias Manuel por compartir. Muy interesante y creo que deja muchas inquietudes. Entonces, pues solamente quiero finalizar con hacerle este reconocimiento a Manuel Benítez por participar, por tener la oportunidad de compartir con nosotros estos temas tan interesantes y esperamos que este sea el inicio de un camino de relaciones con el capítulo Asunción Paraguay, que seguramente tenemos muchas más cosas que compartir tanto en conocimientos como en experiencia en la gestión de nuestros capítulos. Muchas gracias y en nombre del capítulo Bogotá siempre serán bienvenidos. Gracias a Fernanda y a todo el equipo que estuvo detrás del desarrollo de esta sesión. Muy amables y gracias. Gracias a ti. Agradecidos y a todos ustedes también por dedicarnos esta horita toda esta semana. Recuerden que tenemos ya el lunes 18 de mayo el siguiente Gracias a todos. Tenemos acá el siguiente tour nos va a acompañar Brasil, Nelson, con el tema de liderazgo y propósito, una nueva perspectiva para el equipo del proyecto. Los esperamos el lunes.